Hermanos y amigos, es un placer para este servidor estar de nuevo ante ustedes para seguir estudiando la palabra del Señor, para seguir estudiando acerca de personas del Nuevo Testamento. Les prometo que en esta noche vamos a compartir todos juntos acerca de esta gran pareja. Sí, porque hoy vamos a estudiar no solamente de un hombre o de una mujer, hoy vamos a estudiar acerca de una pareja. Hoy vamos a estar enfocados en Aquila y Priscila. Así que espero podamos todos juntos estudiar, aprender y gozarnos en la palabra del Señor. Ahora sí, mis amados, listísimos ya para dar inicio al estudio. Para esta noche le quiero pedir en el amor del Señor, por favor, abra sus Biblias en Hechos capítulo 18. Vamos a estar estudiando acerca de Aquila y Priscila en esta noche. Y de ellos comenzamos a leer por primera vez en el libro de los Hechos. Y es interesante, hermano, es interesante, mi amigo, que no podemos estudiar de Aquila sin estudiar de Priscila. No podemos estudiar de Priscila sin estudiar también de Aquila, porque cada referencia que tenemos en el Nuevo Testamento de ellos, que por cierto, son 6 ocasiones solamente, 6 versículos en que los encontramos en la Biblia, siempre los encontramos juntos. La Biblia siempre los menciona, o la palabra del Señor siempre hace referencia a ellos como una pareja, Aquila y Priscila. No podemos estudiar de ellos por separado porque siempre estaban juntos. Así que en esta noche vamos a tener un estudio bastante interesante, hermanos, y vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 18, versículos 1, y por lo menos vamos a estar discutiendo o leyendo, hasta el versículo 4. Espero estemos todos ahí. La palabra del Señor nos dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Hago una breve pausa acá. Debemos recordar que en el capítulo anterior el apóstol Pablo estaba predicando en el Areópago, en Atenas. Allí pues expuso y dio a conocer, o les trató de dar a conocer a estos hombres, a estos griegos, les dio o intentó darles a conocer cuál era ese Dios no conocido. Sin embargo, algunos de ellos rechazaron, ahí nomás en Hechos 17:32, rechazaron su predicación, se burlaban del apóstol Pablo. Sin embargo, también algunos creyeron, según lo que dice el versículo 33 y el versículo 34. Pablo viene de Atenas y viene a la región de Corinto. Eso es lo que quiero que tenga en su mente. Y de una vez les digo, hermanos, en esta noche probablemente vamos a jugar un poquito con números, vamos a jugar un poquito con fechas, con ciudades. Quizás va a ser algo confuso para nosotros en esta noche, pero nuevamente, usted puede acceder de nuevo al video o darle pausa para que pueda meditar en estas fechas o en estos números un poquito más en detalle. Versículo 2. Cuando Pablo llegó a Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía tanto a judíos y a griegos. Palabras del Señor, mis amados hermanos. En esta noche entonces vamos a profundizar un poquito en lo que aprendemos de Aquila y Priscila. Y vamos en primer lugar a ver un par de aspectos con respecto a ellos. En especial su procedencia, porque esta es la primera ocasión en Hechos capítulo 18, versículos 1, 2 y 3, que se nos menciona a Aquila y a Priscila por primera vez. Debemos recordar, hermanos, que cuando usted toma
Hechos capítulo 18, Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero. Recuerde que Pablo hizo por lo menos 3 viajes misioneros. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo dio inicio en Hechos capítulo 15, versículos 36, y se extendió, o este segundo viaje terminó en Hechos 18, 22. ¿Qué es lo que debo o quiero decir con esto, hermanos? Cuando tomamos Hechos 18.1, encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero, Pablo va a la región de Corinto. En lo que Pablo llega a la ciudad de Corinto, se encuentra a un judío. Es lo que Lucas nos dice en el versículo 2. Encontró a un judío llamado Aquila. Dice natural del Ponto. O sea, este hombre originariamente es del Ponto o nació en la ciudad del Ponto. Entonces vemos algunos aspectos importantes aquí. El primero de ellos es, bueno, Aquila es un judío de la ciudad del Ponto, se encuentra en Corinto por una razón específica, de la cual vamos a hablar en un momento, porque él anteriormente vivía en Roma, en Italia. Pero había sido expulsado por medio o por el decreto de Claudio, que había dado este decreto que los judíos debían salir de Roma. Otra cosa interesante, hablando en lo secular, es que aprendemos que tanto Pablo como Aquila y Priscila se dedicaban a lo mismo, tenían la misma labor o el mismo trabajo secular, se dedicaban a hacer tiendas, se dedicaban a ese negocio. Y el hacer tiendas, mis amados hermanos, era una labor manual, obviamente no gozaban con las mismas tecnologías de hoy para trabajar con telas y con máquinas de coser. Era una labor completamente manual, era una labor pues que demandaba cierta agilidad y también era un trabajo pesado. De hecho, en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo escribe: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, dice Pablo, y no tenemos morada fija. Verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Pues bien, Pablo llega a la región de Corinto, hermano, y probablemente, recuerde que Pablo está en un viaje misionero en el cual él pues o quiere estar enfocado en la predicación. Sin embargo, llega a la región de Corinto y lo encontramos haciendo un trabajo secular al cual él se dedicaba, hermanos, probablemente porque ya no tenía medios económicos para seguir en la predicación. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre fue claro que él nunca dependió de un sostenimiento económico para la predicación del evangelio. Cuando tuvo que trabajar en lo secular y después seguir predicando, él lo hacía. Y en esta ocasión, encuentra a 2 personas que se dedican a lo mismo. Y algo que nos parece interesante, verso 3 dice, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues encontraron algo en común. Y se quedó Pablo ahí con Aquila y Priscila. Pero bien, hermanos, ahora vamos a ver este aspecto que me parece muy interesante, muy digno de considerar en Aquila y en Priscila. Y es el hecho de que ellos constantemente se estaban moviendo, constantemente se estaban trasladando de una ciudad a otra. De hecho, como acabamos de mencionar, los encontramos en la región de Corinto, donde Pablo los encuentra a ellos. Sin embargo, cuando Lucas nos escribe, nos dice que su anterior residencia fue Italia, en este caso Roma. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos salieron de Roma?
no fue una decisión personal, al menos es lo que entiendo por lo que Lucas nos escribe, sino que en esta ocasión encontramos a ellos y a muchos otros judíos siendo expulsados de Roma, en este caso por el edicto o el decreto del emperador Claudio, que históricamente, hermanos, este edicto se dio a principios del año 50 después de Cristo. Esto no fue un edicto senatorial, sino que fue un edicto del emperador. Y esto simplemente lo que significa que al ser un edicto del emperador, cuando ese emperador moría, automáticamente su edicto quedaba sin validez. Por eso es que encontramos a Aquila y a Priscila, en otra ocasión los encontramos nuevamente en Roma, pero de eso hablaremos en un momento. Setonio, un historiador romano del tiempo, aseguró que los judíos habían sido expulsados de Roma por la causa de sus continuos disturbios, por causa de la instigación de Christus, que en este caso se traduce como Cristo. Para este historiador romano, los judíos, los creyentes de Cristo Jesús o en Cristo Jesús, ocasionaban tales disturbios en la ciudad de Roma por su fe, como el mismo libro de los Hechos menciona en otra sección, que trastornaban el mundo. Los creyentes de ese entonces trastornaban el mundo, y esa palabra trastornar significa literalmente poner de cabeza. Los cristianos de ese tiempo pusieron al mundo de cabeza con su creencia, con su predicación, a tal grado que este emperador Claudio dijo: ya no quiero más a los cristianos, o en este caso a los judíos, ya no los quiero aquí en la ciudad de Roma, y por esta razón fueron expulsados. Cuando ellos fueron expulsados, encontramos a estos dos, o a esta pareja, a estos dos, hombre y mujer, los encontramos en la región de Corinto. Entonces los encontramos, mis amados hermanos, perdonen que sea tan repetitivo, no sé cómo enfatizarlo más, pero encontramos a esta pareja moviéndose, en este caso, de Roma a Corinto. Sin embargo, la historia no queda ahí. Aparentemente, cuando Pablo llegó a Corinto, Aquila y Priscila tenían por lo menos de entre 6 a 12 meses que ya estaban en la ciudad de Corinto. Esto probablemente a mediados del año 50 después de Cristo. Vaya haciendo matemáticas, hermano. Le dije al inicio que vamos a jugar un poco con números, con matemática. Ellos tenían por lo menos 6 meses de estar en Corinto. Cuando nosotros leemos Hechos 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días después, dice, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza porque tenía hecho voto. Sabemos, hermanos, que por lo menos Pablo se quedó en la región de Corinto año y medio. Entonces, si hacemos matemática, estamos diciendo que Aquila y Priscila probablemente vivieron en la ciudad de Corinto por lo menos 2 años, si no un poquito más. Es difícil dar con exactitud un tiempo estimado, pero digamos entre 2 años y un poquito más. Cuando ellos salen de Corinto, ellos se van a la región o a la ciudad de Éfeso. Lea conmigo, verso 18 y 19 nuevamente. 19. Dice: y llegó a Éfeso. De Corinto llegaron a Éfeso y Pablo los dejó allí. ¿A quiénes? A Aquila y a Priscila.
y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Esto entonces, hermanos, ellos llegan a Éfeso aproximadamente en el año 52 después de Cristo, y Pablo los dejó ahí en Éfeso, probablemente para preparar el suelo, para que Aquila y Priscila prepararan el suelo, el terreno espiritual para su regreso. Ahora, cuando nosotros leemos Hechos 19, 8 y 10 y también Hechos 20, 31, podemos saber o deducir que Pablo estuvo en la región o en la ciudad de Éfeso por lo menos de 2 a 3 años. Es más o menos lo que Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, y les dice que por 3 años él les ha exhortado de día y de noche. Entonces estamos hablando de un periodo de entre 2 a 3 años en los cuales Pablo estuvo en Éfeso. Ok, ese mismo tiempo Aquila y Priscila estuvieron en Éfeso. Estamos cerca del año 55 después de Cristo, y Aquila y Priscila entonces se encuentran en Éfeso, según lo que Primera de Corintios 16, 19 nos dice. Primera de Corintios 16, 19, hermanos, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Entonces, hermanos, luego de Éfeso, que estuvieron 3 años ahí, aparentemente Aquila y Priscila regresaron de nuevo a Roma. De Éfeso fueron a Roma, según lo que encontramos en Romanos, capítulo 16, versículo 3, que quiero leer a continuación. Dice así: saludad a Aquila y a Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús. A Aquila y Priscila, ahora que Pablo escribe a los romanos en el año 56, 57 después de Cristo, Aquila y Priscila están en Roma y Pablo los envía a saludar o los manda a saludar. Aparentemente, de nuevo, hermanos, según lo que nos dice segunda de Timoteo 4, 19, ellos eventualmente, Aquila y Priscila, regresaron nuevamente a la ciudad de Éfeso. De Roma pasaron de nuevo a la ciudad de Éfeso. Hermanos, es interesante, por lo menos a mí me lo es, y no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. No es fácil, hermano, no es fácil estarse moviendo de una región a otra. Nosotros todos en alguna ocasión nos hemos tenido que cambiar de casa o hemos tenido que cambiar de residencia, pero principalmente nosotros los predicadores, los misioneros, constantemente vivimos en este cambio. Solamente alguien que realmente haya por alguna razón tenido que emigrar de un país a otro y establecerse en un país diferente, en una cultura diferente, saben lo pesado, lo difícil que se torna estar vendiendo sus cosas en un lugar para mudarse a otro lugar y comprar cosas otra vez en otro lugar y luego tener que volver a moverse y vender sus cosas, dejar sus comodidades, pasarse a vivir a otra ciudad. Hermanos, no es fácil, no es fácil, mis amados hermanos y amigos, se los digo con toda la propiedad del caso. Los choques culturales son muy fuertes cambiar de un país a otro o de una ciudad a otra y vender sus cosas, comprar nuevas, rentar, comprar casa, en fin, hacer maletas, empacar las cosas, escoger lo que se necesita, lo que no se necesita. Hermanos, es una tarea pesada estarse moviendo constantemente. Si usted nota en lo que les he explicado, Aquila y Priscila tardaban 2, 3 años máximo estar en una ciudad y luego se movían a otra y a otra ciudad. ¿Por qué? Más adelante lo veremos, pero era por la causa de Cristo.
Era por la causa de Cristo que ellos estuvieron dispuestos a dejar su zona de confort, su comodidad, para estarse cambiando constantemente de ciudad, de región. ¿Cuántos de nosotros hoy en día realmente estaríamos dispuestos a dejar la estabilidad laboral, la estabilidad económica que se puede tener en una región o en un lugar, o incluso la estabilidad emocional de estar en un lugar donde está tu familia, donde está tu congregación, donde hace tanto tiempo te has reunido, y por amor a Cristo, por amor a la obra, dejar tu familia, dejar tu país, dejar tus costumbres, dejar a tus hermanos en Cristo para ir al llamado del Señor en otra ciudad? Si uno se pone a meditar en estas cosas, hermanos, encontramos un gran ejemplo en Aquila y Priscila. Yo no sé, porque Lucas no lo dice, ni la palabra del Señor lo dice. Yo no sé si en algún momento Priscila tuvo algún inconveniente con Aquila y Aquila le haya dicho, bueno, yo me voy solo y usted se queda aquí. Probablemente como pareja tuvieron alguna dificultad, pero los encontramos juntos, hermanos. Usted no lee que Aquila se fue para Éfeso y Priscila se quedó en Roma. No. Sea que hayan tenido inconvenientes o no, como cualquier pareja humana que los hayan tenido, siempre estuvieron juntos. En este proceso, en este continuo moverse, con este continuo cambio de residencia que ellos tenían, siempre estuvieron juntos. Y eso es algo que como parejas, que como matrimonios necesitamos aprender. Tenemos que ir a donde sea siempre con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, que es esa providencia que Dios nos ha dado. Hermano, necesito moverme porque tengo más material. Créame que yo podría quedarme solo en esta parte y sacar muchas aplicaciones para nuestras vidas, pero necesito moverme y el tiempo me gana. Vamos a hablar acerca un poquito, hermanos y amigos, acerca de la conversión de ellos, acerca de la conversión de Aquila y de Priscila. Los detalles para nosotros son desconocidos. Hechos 18, 1 y 2 nos dice, o Lucas nos dice, que Pablo encontró a un judío en la región de Corinto que se llamaba Aquila y estaba él con su mujer. ¿Eran ya cristianos cuando Pablo los encontró? Esta es la gran interrogante. Hay tres posibilidades, solamente hay tres posibilidades. La primera de ellas, algunos piensan, de acuerdo al versículo 9 de Hechos capítulo 2, usted recuerda que en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, el día de Pentecostés era una fiesta judía en la cual muchos viajaban y viajaban personas de otras ciudades. Y cuando Pedro comienza él y los apóstoles comienzan a predicar en otras lenguas, dice que había gente de todas las regiones del mundo. De todas las regiones del mundo. Entre esas regiones había personas del Ponto. Algunos han teorizado que probablemente Aquila estaba con su mujer ahí en el día de Pentecostés y que ellos fueron uno de los 3,000 que se bautizaron ese día. Puede ser, no lo sabemos, es simplemente una teoría. Otros asumen que Aquila y Priscila fueron enseñados por judíos que regresaron de Jerusalén el día de Pentecostés. Ok, esos del Ponto que estuvieron en Jerusalén llevaron esta enseñanza, en este caso a Roma, y que ellos le enseñaron a Aquila y a Priscila estando ellos en Roma. Puede ser otra posibilidad. Pero hay otra posibilidad que tiene igual valor, igual validez, que probablemente
en las anteriores. Aquila, hermanos, es introducido por Lucas en Hechos 18, 2 como cierto judío, no como un discípulo, sino como un cierto judío, lo cual no es particular en la escritura de Lucas. Siempre que Lucas escribió en el libro de los Hechos para referirse a un cristiano o a un creyente, a un seguidor de Cristo, se refería a él como un discípulo. Sin embargo, al referirse a Aquila, dice que Pablo halló a cierto judío. O sea, nos da a entender que probablemente cuando Pablo se encontró a Aquila en Corinto, él todavía no era cristiano. Pablo se encuentra a Aquila en Corinto, como se dedican a trabajar en lo mismo, dice que Pablo se quedó con ellos. Pregunto, hermanos, conociendo nosotros el espíritu fuerte y el ardor que había en el corazón de Pablo por la predicación, ¿usted cree que si Pablo se quedó a vivir con ellos porque se dedicaban a lo mismo, no iba Pablo a aprovechar ese tiempo en la casa de Aquila y de Priscila para predicarles el evangelio? ¿Usted cree que Pablo durante el día, mientras ellos hacían tiendas y trabajaban, no les estuvo ahí mencionando el evangelio, predicándoles el evangelio? ¿O cómo se imagina usted una cena por la noche, después de un largo día de trabajo, a Pablo cenando con Aquila y Priscila? ¿Cómo eran esas conversaciones en esa comida? Personalmente me cuesta, hermanos, trabajo creer que Pablo no les haya a ellos predicado el evangelio. De hecho, hermanos, Aquila y Priscila pudieron haber sido convertidos por Pablo cuando estaban en Corinto. Cuando nosotros leemos versículo 8, Hechos 18, 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Por qué no podrían estar dentro de ese número Aquila y Priscila? El argumento más fuerte, hermanos, que puedo darles a esta conclusión es el versículo 18. Hechos 18, 18. Recuerde que Pablo ha estado con Aquila y Priscila por lo menos año y medio o 2 años en la región de Corinto. Así que si él les predicó el evangelio y los convirtió en seguidores del Señor, no solamente les predicó el evangelio, Pablo tuvo suficiente tiempo para enseñarles la doctrina, para hablarles acerca de la doctrina del Señor. Y hubo tal apego, tal cercanía de ellos, que en el versículo 18, cuando Pablo ya tuvo que salir de Corinto para irse a la región de Éfeso, ¿saben qué dijeron Aquila y Priscila? Pablo, queremos ir con usted. O sea, Pablo ya no solamente tiene a 2 compañeros de trabajo que se dedican a hacer tiendas, sino que ahora Pablo tiene una pareja en Cristo que quiere seguir los pasos de Pablo, quieren dedicarse a la obra también misionera. De hecho, usted ve el versículo 19, dice que cuando Pablo llegó a Éfeso, los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Aquila y a Priscila, hermanos, como mencioné hace un momento, probablemente para que ellos fueran preparando el terreno espiritual para que cuando Pablo entrara fuerte en la predicación en la ciudad de Éfeso, ya Aquila y Priscila tenían el terreno preparado. Pablo solamente iba a llegar a sembrar la semilla. Hermano, qué hermoso es cuando nosotros predicamos el evangelio, las personas lo obedecen y luego vemos a estas personas trabajando en el reino de Dios. No hay gozo más grande para un predicador, para un evangelista, para un siervo del Señor, que ha plantado la semilla y ver los frutos que se producen en la vida de las personas. Aquila y Priscila comenzaron a dar frutos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
porque es lo que yo encuentro. Personalmente me inclino. No lo tome como una verdad absoluta, pero personalmente me inclino a pensar que fue Pablo quien los convirtió a ellos por medio del Evangelio en la ciudad de Corinto. Pero bien, hermanos, sigamos adelante. Hablemos ahora de Aquila y de Priscila como un equipo, marido y mujer. ¿Por qué? Como dije en la parte de la introducción, ellos son siempre mencionados juntos. No podemos estudiar de ellos por separados o por separado, porque ellos los encontramos siempre. Les dejo las referencias. Estos son los 6 versículos, las 6 ocasiones en las cuales ellos son mencionados por nombre. Hechos 18:2, Hechos 18:18, Hechos 18:26, Romanos 16:3 al 5, 1 Corintios 16:19, y 2 de Timoteo 4:19. Siempre estuvieron juntos en sus vidas personales. Desde el momento en que Pablo los encontró en Corinto, no los encontró a ellos por separado, los encontró juntos. Hermanos, qué bello es encontrar a las parejas juntas. Algo que olvidé mencionar hace un momento. Bueno, si Pablo los convirtió, probablemente, hermano, absolutamente, ambos tomaron la decisión de ser bautizados el mismo día. Qué hermoso pensamiento, que usted y su esposa hayan bajado a las aguas del bautismo el mismo día. Y digo que sería hermoso porque hoy, en la mayoría de los casos, las mujeres son las primeras que llegan al conocimiento de la verdad y después sus maridos o viceversa. Pero ellos de seguro se bautizaron juntos el mismo día y juntos han decidido trabajar para el Señor. Juntos, hermanos, también en sus viajes. Como ya mencioné, constantemente ellos se estaban moviendo de Roma a Corinto, de Corinto a Éfeso, de Éfeso a Roma, de Roma a Éfeso. Siempre estuvieron juntos. Hermano, así es como tiene que ser. Tenemos siempre, en la medida de lo posible. Obviamente hay trabajos seculares y no nos vamos, o los hermanos no se van a llevar a su señora esposa a los trabajos, pero siempre que podamos tenemos que andar con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, juntos también en su ocupación. Pablo los encontró haciendo tiendas. Y esto da mucho para hablar, hermanos, da mucho para hablar en una región que no es, una región que no es occidental, en un tiempo que es totalmente muy diferente al nuestro. Hoy las mujeres, pues, en la mayoría de las regiones pueden trabajar con toda libertad. En ese tiempo alguien pensaría que la mujer estaba marginada y que no podía hacer nada. Sin embargo, la encontramos en la misma ocupación que su esposo, trabajando con él en un trabajo que era pesado, un trabajo que probablemente alguien pensaría era para varones. Y da mucho que decir de esta mujer Priscila, una mujer de armas tomar, que no le da miedo, no le tiene miedo al trabajo, no le tiene miedo al que dirán, a apoyar a su esposo en sus decisiones. Ahí la encontramos, junta siempre con él, en su vida personal, apoyándolo en sus viajes, apoyándola en su trabajo, pero también juntos en hospitalidad, hermano. ¿Por qué hospitalidad? Porque ambos hospedaron a Pablo mientras estuvo Pablo en Corinto, por lo menos 18 meses. Hermano, 18 meses. Quizá su hospitalidad explica sus largas estadías. Hermanos, pensemos en esto, mis amados hermanos, mis amigos. A veces no es fácil recibir a alguien en nuestra casa. Demanda mucha dedicación. Tener un par de huéspedes en nuestra casa, lo vimos la semana pasada con Lidia, la vendedora de púrpura, cómo ofreció su casa al apóstol Pablo y a Silas. No es fácil tener a alguien en nuestra casa.
comiendo, gastando, o me corrijo, usando agua, luz, ocupando un espacio extra. A ver, muchas mujeres se preocuparían por cómo atenderlo o atender a estas personas. Deja mucho que decir de Aquila y Priscila. Hospedar a Pablo durante año y medio en su casa. Y mucho más que eso. Lo veremos a continuación en un momento, pero juntos en su devoción a Cristo. Estuvieron juntos también ellos en su devoción a Cristo. Cristo para ellos era el primer lugar. Ellos, Aquila y Priscila, hermanos, trabajaron codo a codo con los apóstoles hasta el punto de arriesgar sus propias vidas por Él, por el Señor. Leamos lo que dice Romanos 16, una vez más, versículos 3 y 4. Qué gran descripción hace el apóstol Pablo en esta porción de la palabra, que deja mucho que pensar. Romanos 16, hermanos, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4. Que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Palabra del Señor, mis amados hermanos. Encontramos al apóstol Pablo, podríamos decir recomendando o hablando de su experiencia acerca de lo que es o lo que fue compartir con Aquila y Priscila. Le escribe a los romanos y les dice: yo sé que Aquila y Priscila están ahí, por favor salúdenme a Aquila y a Priscila, los cuales son, esta pareja, son mis colaboradores en Cristo Jesús, mis trabajadores arduos, fuertes en la obra del Señor. Y han trabajado tan fuerte, han mostrado tal amor por la causa de Cristo. Versículo 4, Pablo dice que expusieron su vida por mí. No sabemos en qué medida, no sabemos en qué forma, pero Pablo lo describe de esta forma. Aquila y Priscila se entregaron tanto a la obra, tanto al Señor y a Pablo, que estuvieron dispuestos a exponer su propia vida por el apóstol Pablo. A los cuales, dice Pablo, no solo yo doy gracias, no solo yo estoy agradecido por su gran labor, sino todas las iglesias de los gentiles están agradecidos con Aquila y Priscila. Ellos fueron un apoyo para Pablo y fueron un apoyo para el avance del Evangelio de Cristo. Más de 18 meses en Corinto. En 18 meses el apóstol Pablo ganó la suficiente confianza para dejarlos en Éfeso a ellos como trabajadores capaces en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Deja mucho que decir, o mucho que pensar para meternos en lo que no está escrito acerca de esta pareja. Juntos en su amor por la iglesia de Cristo. Ambos fueron miembros de la iglesia, ambos se convirtieron al Señor, ambos llegaron a los pies de Cristo, como dije hace un momento, quizás juntos, pero ambos también abrieron su casa para las reuniones de la iglesia. Esto sí que, hermanos, yo lo admiro de todo corazón, lo admiro de todo corazón. Aquí mismo en el versículo 5 dice: también, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Luego en 1 Corintios 16, verso 19, Pablo dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila, hermanos, abrieron las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera allí. Hermanos, en ese tiempo no habían edificios como hoy muchas congregaciones tienen la bendición de tener.
Sé que hay muchas regiones y hay muchas congregaciones del Señor que no tienen edificio propio. Quizá lo rentan, quizá lo tienen hipotecado, quizás viven o adoran en un aposento prestado. Pero ya, el último caso, hermanos, es que la iglesia se reúna en su casa. Usted se ha puesto a pensar, hermano, las incomodidades que pudo haber, y lo pongo entre comillas, porque estoy dejando volar mi imaginación, la incomodidad que eso pudo haber traído a Aquila y a Priscila. Las mujeres, hermanos y amigos, son muy diferentes a nosotros. Las mujeres siempre están preocupadas que la casa esté limpia, que la casa esté ordenada, que esté presentable cuando vienen visitas, que todo esté en su lugar. Nosotros los hombres somos un poco menos preocupados por esas cosas. Se imagina a Priscila, hermano, a Priscila, todos los domingos, saber que tenía que tener su casa limpia, ordenada, decorada, presentable, para recibir a los hermanos en su casa y que los hermanos adoraran juntos todos al Señor. La iglesia estaba localizada en su casa. Para mí no hay cosa más loable que un hermano esté dispuesto a poner su casa, a ofrecer su casa para adorar a Dios. Y no hablo solo del primer día de la semana, sino para tener un devocional, un estudio bíblico semanal. Hermanos, esto se ha limitado mucho y estará muy limitado con esto de la pandemia hoy en día. Pero me encanta las reuniones en la casa de los hermanos, estudiar la palabra juntos en cada una de nuestras casas. Ese es el ejemplo que yo encuentro en la iglesia del primer siglo. Se reunían todos los días para compartir, para estudiar, para comer. Esa clase de hermandad es la que necesitamos promover hoy en día. Y Aquila y Priscila estuvieron dispuestos a abrir su casa para que la iglesia se reuniera con ellos. Esto, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaría usted dispuesta a ofrecer su casa? No para que un día, sino para que todos los domingos, todos los miércoles, la iglesia se reúna en su casa. Es una buena pregunta. Ellos lo hicieron y nos dejan, hermanos, este gran ejemplo. Sigamos. Estuvieron juntos en aprender, en conocer y también en enseñar la palabra del Señor. Crecieron juntos para ser estudiantes cuidadosos y conocedores de la palabra. Me inclino a decir que por año y medio Pablo les enseñó a ellos el Evangelio y también la doctrina básica, la doctrina elemental, la doctrina pura de Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué digo esto? Lea conmigo Hechos 18, 24 al 26. Este es un texto, hermanos, que me fascina y por eso quiero leerlo. Hechos 18, 24. Llegó pues a Éfeso. ¿Quiénes estaban en Éfeso? Recuerde, ¿a quiénes dejó Pablo en Éfeso? Aquila y Priscila. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oiga usted qué currículum. Es como si Lucas estuviera describiendo en esta esquina, con tantos libras de peso de conocimiento de Alejandría, una ciudad reconocida por sus grandes universidades, por el conocimiento que había de Alejandría, un varón elocuente, de buen hablar, de buena retórica, y dice poderoso en las escrituras. Recuerde, escrituras del Antiguo Testamento, pues no tenían el Nuevo. Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. A él le habían enseñado del Señor y hablaba acerca del Señor Jesús. Pero note,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No sabemos quién le habló a Apolos acerca de Jesús, ni exactamente qué le dijeron acerca de Jesús. Él predica de Jesús, está hablando elocuentemente acerca del Señor Jesús, pero Lucas escribe claramente, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Hay algún problema en eso? Está predicando de Cristo, ya creyó de Cristo. ¿Hay algún problema en eso? No, ya es creyente. No importa que haya sido bautizado o que haya conocido solo el bautismo de Juan. Verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila, la primera ocasión que se nos menciona a ella antes que a él, cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermano, tiempo me faltaría, porque ya casi necesito ir concluyendo, pero tiempo me faltaría para analizar esto en profundidad. Pablo tuvo la confianza de dejar a Aquila y a Priscila en la ciudad de Éfeso, y ellos, para mí, están respondiendo como tiene que ser, o se están comportando a la altura. Un varón elocuente, conocedor del Señor, llega a la ciudad de Éfeso, comienza a predicar, comienza a hablar en la sinagoga. Aquila y Priscila están allí y lo escuchan. Solo que hay un problema. Este hombre, Apolo, solamente conoce acerca del bautismo de Juan. Dijeron Aquila y Priscila, bueno, está bien, el asunto del bautismo es un aspecto minúsculo, lo importante es que él cree de Jesús, lo importante es que él predica de Jesús, no importa que solamente haya sido bautizado por Juan, dejémoslo pasar, dejémoslo así. No, hermanos, el asunto del bautismo es doctrina básica, es doctrina elemental. Algo que de seguro Pablo le había dejado bien claro a Aquila y a Priscila. Y por eso cuando este hombre Apolos termina su disertación en la sinagoga, ellos dos lo llaman aparte. Es lo que Lucas nos dice, lo llaman aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron más exactamente. Es decir, le hablaron con claridad las cosas que él todavía no conocía y necesitaba conocer. Si él solamente conocía el bautismo de Juan, tenía que conocer el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Como Hechos 19, 1 al 6, encontramos a Pablo con esos 12 hombres de Éfeso, ahí nomás, ahí después, como Pablo se encuentra a 12 hombres que solo conocían del bautismo de Juan. Me pregunto si esos 12 hombres están en la misma situación que Apolo. Conocían del Señor, pero solo por medio conocían el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo los vuelve a bautizar. Hermanos, el aspecto del bautismo es esencial. Y Aquila y Priscila lo reconocieron. Pero quiero rescatar algo importantísimo. Ellos trabajando juntos en la enseñanza del Evangelio. Es obvio que quien llevó la batuta, quien llevó la palabra, fue Aquila. Su mujer Priscila estuvo ahí apoyándole. El texto no quiere decir que fue ella la que llevaba el dominio en la conversación o el dominio en el estudio. Era él, sin embargo, obtuvo el apoyo de ella en ese momento. Y eso es algo que como matrimonios necesitamos aprender y fortalecer también. Hermanos, necesito avanzar, discúlpenme. Sabían la importancia, Aquila y Priscila, sabían la importancia de la verdad del bautismo que se enseña, se defiende y se corrige del error. Como ya mencioné, Priscila participó en la enseñanza, pero no tomando dominio sobre su esposo.
Voy cerrando, hermanos, verdaderamente Aquila y Priscila fueron un equipo de justicia. Ellos ilustran bellamente el diseño y la institución del matrimonio. Ella lo complementó, ella lo cumplió y lo perfeccionó a él en las cosas que probablemente él tenía deficientes. Ellos, Priscila y Aquila, se convirtieron en uno en todos los sentidos. Conocían a los herederos de la gracia de vida, primero de Pedro 3:7. Compartieron no solo intereses comunes, sino el interés común de Cristo. Sus esfuerzos juntos, esto es lo que me encanta, sus esfuerzos juntos enriquecieron enormemente los esfuerzos de la predicación de Pablo y de Apolos, a quienes Dios, dice, a su vez usó para predicar el Evangelio, convertir a personas a Cristo y establecer iglesias. Siempre juntos. Ellos tenían objetivos compartidos. Uno en felicidad matrimonial. Ellos fueron uno en felicidad matrimonial. Fueron uno en ocupación secular. Fueron uno en el Señor. Uno en amistad con Pablo. Fueron uno en el profundo conocimiento de las Escrituras. Y fueron uno, ellos dos fueron uno en el servicio de la iglesia. No es de extrañar entonces por qué Pablo escribió de ellos en Romanos 16, 3 y 4 como alguien o personas que estuvieron dispuestas a arriesgar su propia vida por la causa de Cristo. Y Pablo dice, no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, Aquila y Priscila, no un hombre de Dios, no una mujer de Dios, una gran pareja de Dios. Necesitamos aprender de esta pareja. Si usted me está escuchando y es casado, si usted es casada, necesitamos aprender de esta gran pareja. Entregarnos juntos a la obra del Señor es lo más glorioso, es lo más lindo. No solamente uno en carne, sino uno en espíritu, uno en el trabajo del Señor.